Bienvenidos de nuevo. Recuerden, todos los jueves a las 5 damos inicio a las pláticas semanales aquí en Matematique. Gracias por su asistencia de nuevo, esperemos que lleguen sus compañeros pronto. En esta ocasión vamos a tener una plática titulada Las bacterias y los hongos, parte 1, que dice bacterias que causan diarrea. En este caso, el conferencista es el doctor Alejandro Huerta. Él es investigador del Centro de Nanociencias y Nanotecnología en el departamento de Bio-Nanotecnología. Entonces, bueno, para no quitarle mucho tiempo al conferencista, le voy a hacer la palabra. Recuerden que ustedes pueden hacer las preguntas que gusten, pueden visitar la página, o ya sea de Matematique o del Centro de Nanociencias y Nanotecnología, y ahí podrán encontrar también su correo electrónico si es que no lo puse en algún momento. Bueno, con ustedes, doctor Alejandro. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta charla. Estoy muy contento de ver jóvenes que ojalá y se motiven para que después se puedan dedicar a la investigación. Es una actividad muy satisfactoria porque siempre uno está explorando cosas nuevas, está encontrando hallazgos sorprendentes y uno puede escoger temas de lo más variado, ¿no? En esta ocasión yo les quise presentar esta charla sobre bacterias que causan diarrea porque pues yo soy microbiólogo. A mí me fascinan esos pequeños microorganismos que, aunque no los vemos, son fascinantes y hacen una serie de cosas benéficas para nosotros y para todo nuestro mundo, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a presentar en esta ocasión es lo siguiente. Vamos a hablar sobre la microbiota humana. ¿Qué es la microbiota humana? Son los microbios que habitan nuestro cuerpo, ¿no? Y vamos a ver con más detalle a qué se refiere este término. Primero, pues definiendo qué son las bacterias. Quizás muchos de ustedes ya sepan qué es una bacteria, pero si no lo vamos a recordar aquí. Y entre las bacterias hay algún grupo de ellas que son patógenas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de causar daño. Entre ellas hay bacterias que nos causan diarrea cuando nosotros las ingerimos. De las bacterias que causan diarrea más comúnmente se encuentran dos tipos. Una que se llama Escherichia coli y otra que se llama Salmonella. Todo el mundo aquí, por lo menos alguna vez en la vida, ha tenido diarrea, ¿sí o no? No. Y los que no, pues la van a tener en algún momento. Y lo más probable es que la bacteria que les pueda causar esta enfermedad, esta infección, es alguna de estas. Después vamos a platicar un poco y también les voy a mostrar en video algunas cosas respecto a cómo le hacen estas bacterias para causar daño. ¿Por qué estas bacterias? ¿Qué cualidades tienen estas bacterias que hacen que nos provoquen este daño, ¿no? Como por ejemplo la presencia de algunos sistemas de secreción mediante los cuales estas bacterias nos inyectan algunas proteínas que fabrican ellas y que causan daños en el intestino, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos de ello. Y después vamos a platicar sobre cómo podemos evitar contagiarnos con este tipo de bacterias, haciendo énfasis en la leche materna, ¿no? Porque por desgracia en países pobres como el nuestro, la incidencia de diarreas en bebés es altísima y la muerte causada por diarrea en bebés a causa de la desnutrición que provoca también es muy elevada, y entonces es necesario evitar el contagio, ¿no? Y por último les voy a platicar cómo nosotros podemos modificar a estas bacterias que naturalmente son patógenas en beneficio del hombre. ¿Será posible que nosotros cambiemos esa característica de una bacteria mala a hacerla una bacteria que nos sirva para un propósito benéfico? Entonces eso es lo que voy a tratar de platicarles hoy. ¿Se puede convertir en amiba o en amiga? En amiga es imposible, pero en amiga probablemente, ¿no? Entonces, vámonos desde querido lector, ¿no? Vamos a ver qué son las células. Las células son las unidades funcionales fundamentales de cualquier ser vivo, ¿no? Y hay organismos que se componen de una sola célula, como los que les muestro aquí, o de muchas células, ¿no?
son organismos unicelulares, cuando se componen de una sola célula, y pluricelulares, cuando se componen de dos o más, ¿no? Nosotros los humanos somos, obviamente, pluricelulares, ¿no? Porque nos componemos de miles de millones de células. Pero hay otra clasificación en cuanto a las características de las células. Hay células que se llaman procariotes y otras que son eucariotes. Ambas tipos de células descienden de un ancestro primitivo común. Las células procariotas se caracterizan porque su información genética, el DNA que codifica para todas las características de esa célula, está contenida en la bacteria sin que esté cubierta por un núcleo verdadero. Esto es, está dispersa, organizada sí, pero dispersa en el cromosoma bacteriano. Está rodeada por la membrana de la célula, y además algunas otras características de estas células procariotas es que pueden ser móviles mediante unos organelos denominados flagelos, ¿no? Mientras que las células eucariotas, que son como las que nosotros estamos compuestos, estas tienen su información genética dentro de un núcleo. Y además tienen organelos como las mitocondrias o como los ribosomas, las células vegetales, algunos cloroplastos, etc. Y estos organelos les sirven para las funciones celulares, ¿no? Entonces es una de las diferencias fundamentales entre las células eucariotas, como las que están en nuestro organismo, y las procariotas, que son las bacterias principalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las bacterias? Son organismos unicelulares, esto es, compuestos de una sola célula, que son demasiado pequeños para verlos a simple vista. Nosotros tenemos que utilizar microscopio para poder observarlos, porque son de 1 a 10 micras de tamaño. Como ya les había dicho, carecen de un núcleo celular donde se encuentre la información genética, como en el caso de las células eucariotas, y entonces el DNA se encuentra organizado en el citoplasma, esto es, en toda la bacteria. No presentan organelos y se reproducen asexualmente, y se reproducen rapidísimo. El tiempo de duplicación de una bacteria es más o menos en promedio 20 a 30 minutos. O sea, cada 30 minutos se están duplicando y duplicando, como vamos a ver a continuación. Sí, dime. ¿Qué saca? ¿De qué? Sacar algo, ¿no? Como una bolita chiquita. De una bacteria se va a formar otra idéntica, y después de esas dos se van a formar otras dos idénticas, y así. Ahorita lo vamos a ver. Y lo más sorprendente de las bacterias, desde mi punto de vista, es que habitan en todas partes, ¿no? Vamos a ver en este pequeño video que les puse aquí cómo se multiplican las bacterias. Esto es visto al microscopio y está acelerada la multiplicación de las bacterias, pero si se fijan, esto que está ocurriendo aquí es lo que ocurriría en un día de crecimiento bacteriano. ¿Lo quieren ver de nuevo? Creo que ya no quieren. Bueno. Observen una sola bacteria y esa va a dar lugar a otra, y a otra, y a otra. Entonces, dentro de muy poco tiempo, nosotros de una bacteria vamos a obtener miles de millones de estas bacterias. ¿Okay? Ahora bien, las bacterias son muy pequeñas, muy diversas y habitan en todas partes. Aquí les presento algunas micrografías de diferentes tipos de bacterias que comúnmente conviven con el hombre, la mayoría de ellas patógenas, ¿no? Por ejemplo, los bacilos, otras que están en formas un poco más ovaladas, el Clostridium, Escherichia coli, que es una bacteria benéfica que todos tenemos en el intestino, pero que de pronto se vuelve patógena, y vamos a ver por qué. Hay unas que tienen una forma alargada,
como esta espirulina, los estafilococos, que causan muchos malestares, sobre todo en vías respiratorias, los estreptococos también, y la salmonela, ¿no?, que es una de las que producen diarrea. Como verán, son muy variadas en su forma, ¿no? De tamaños son más o menos parecidas, y aquí les presento una caricatura para que ustedes se den una idea del tamaño de lo que estamos hablando, ¿no? Si nosotros nos comparamos con una ballena, pues somos como 10 veces más pequeños, ¿no? Nosotros estamos en el rango de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, los gigantones que juegan básquet, ¿no? Pero pues las ballenas miden 30 metros, ¿no?, 15 metros, 25, etc. Si nos vamos hacia algo más pequeño, pues un rosal pues mide a lo mejor medio metro, un ratón mide por ahí de 5 centímetros, ¿no? Y así nos vamos hacia atrás. Una hormiga gigante mide como 1 centímetro, hay hormigas mucho más pequeñas obviamente. Si nos seguimos más atrás, vamos a llegar al área de las micras, que son 1000 veces más pequeños que 1 centímetro, ¿no? Y entonces ahí encontramos a las células de las plantas y de los animales, ¿no?, entre 10 y 100 micras de tamaño. Si nos vamos todavía más atrás, ya encontramos a la mayoría de las bacterias entre 1 y 10 micras de tamaño, ¿no?, muchísimo más pequeñas. Y más atrás pues encontramos a los virus, a las proteínas, que son los componentes básicos de todos los sistemas celulares, y a los aminoácidos, que son los componentes a su vez de las proteínas, son como los ladrillos que forman parte de las proteínas. Para por último llegar a nivel de los átomos, ¿no?, es lo más pequeño. Ok, entonces, las bacterias y nosotros. Las bacterias, como ya les dije, habitan cualquier parte de la Tierra, y el cuerpo humano no es la excepción. Si viniera un extraterrestre y nos tratara de caracterizar y nos dijera, bueno, ¿qué componentes celulares tenemos?, tendría que decir que nosotros somos bacterias. Les voy a decir por qué. Nosotros tenemos 10 billones de células humanas formando todo nuestro cuerpo, 10 billones. Pero en nuestro cuerpo también tenemos 100 billones de bacterias viviendo normalmente con nosotros. En este momento, si a alguno de ustedes les extrajéramos todas las bacterias, extraeríamos 10 veces más bacterias que el número de células que tienen en su cuerpo. Entonces, ¿qué somos más? ¿Somos más bacterias o más humanos? Somos como caldo de cultivo, ¿no? Somos, o a lo mejor un vehículo para que se transporten, ¿no? Algo así. Y de estas 100 billones de bacterias, de 5.000 a 35.000 especies se encuentran poblando nuestro intestino, principalmente el intestino delgado, pero también el intestino grueso. De 300 a 500 habitan nuestra boca. Ahí ustedes piénsenle cuando se agarran a besuquear a sus novios. Ahí, ¿cuántas bacterias están compartiendo, no? Y también encontramos alrededor de 100 bacterias diferentes en nuestra piel, ¿ok? Prácticamente, o la gran mayoría de todas estas bacterias que habitan nuestro organismo son benéficas para nosotros. De hecho, difícilmente podríamos sobrevivir sin ellas, ¿ok? Y solo unas 100 de estas especies llegan a ser patógenas, ¿ok? Ahora bien, dentro de todo el universo de bacterias que habitan nuestro intestino, que le denominamos microbiota intestinal, nosotros podemos encontrar una gran diversidad de bacterias que van a tener una comunicación con nuestras células del intestino. ¿Cómo está eso de que una comunicación? Pues van a producir algunos compuestos que van a ser benéficos para nuestras células del intestino, ¿no? Y el intestino también, a su vez, va a secretar algunos compuestos para controlar los niveles de las bacterias que habitan en nuestro intestino, ¿no?
Entre muchas otras ventajas que tienen las bacterias que habitan nuestro intestino, algunas de ellas son la síntesis de vitaminas, ¿no? Que después nosotros podemos absorber y no tendríamos que estar consumiéndolas de manera externa. Otra cosa importante de la relación con nuestra microbiota intestinal es que nos ayudan a degradar compuestos que nosotros no seríamos capaces de utilizar sin la ayuda de las bacterias, ¿no? Por ejemplo, un caso típico es cuando a un bebé se le trata con algún antibiótico. Este antibiótico va a eliminar la flora intestinal, y lo que va a ocurrir entonces es que a lo mejor el bebé ya no va a ser capaz de utilizar o de alimentarse con leche, le va a causar diarrea, porque no va a poder degradar los compuestos de la leche, porque los organismos que le ayudaban a degradarla ya no están presentes. Entonces necesita poblar nuevamente la microbiota intestinal para que otra vez pueda tomar leche. Ese es un ejemplo de lo importante que es las bacterias que habitan nuestro intestino. Las bacterias que habitan el intestino se denominan enterobacterias, y pues hay algunas características generales para todas ellas. Por ejemplo, cuando son móviles utilizan flagelos como el de la caricatura que les mostré anteriormente. La mayoría de estas enterobacterias habita el tracto intestinal del hombre o de otros animales, y algunas de ellas pues son patógenas. También hay enterobacterias que llegan a infectar las vías urinarias o incluso las vías respiratorias, ¿no? ¿Cómo es que una bacteria puede obtener o ganar esas características que la convierten en patógena, que la convierten en una mala bacteria para nosotros? Es cuando lo bueno se vuelve malo. Nosotros tenemos E. coli normalmente en nuestro intestino, y es benéfica, que nos ayuda a sintetizar vitaminas y a degradar compuestos. Pero E. coli a lo largo de la evolución adquirió información genética en paquetes como islas de patogenicidad o plásmidos, ¿no? Que traían información que ahora les confiere la capacidad de causar daño, de volverse patógenos. Esta información la integran en la información genética que ya contenían, y después la empiezan a expresar y les confiere esta característica de bacterias patógenas. Y así nosotros podemos distinguir en los diferentes aparatos y sistemas de nuestro organismo diferentes tipos de bacterias que pueden causar daño, desde infecciones en los ojos, sinusitis, problemas en las vías respiratorias, en el oído, ¿no? En el cerebro incluso. Y lo que nosotros estamos revisando ahora pues es el intestino, ¿no? Las infecciones gastrointestinales, cuyas principales bacterias que ahora vamos a describir pues son Salmonella y del género Escherichia coli patógenas. Entonces, podemos describir más de 15 diferentes géneros de bacterias que pueden causar problemas gastrointestinales, y aquí se las listo, ¿no? Desde Escherichia coli, Shigella, Salmonella, algunas otras bacterias, pero también hay virus y parásitos que nos pueden causar enfermedades gastrointestinales, ¿no? Y todas ellas, a final de cuentas, lo que quieren es quedarse ellas como amas y señoras del nicho donde están habitando, esto es el intestino. Vamos a ver un video de E. coli. Para ver algunas características. Así se puede ver en una placa de cultivo. Es como nosotros las podemos aislar y trabajar con ellas en el laboratorio. Algunas E. coli pues pueden provocar males, daño, por ejemplo, en el tracto respiratorio.
Cuando el agua está contaminada tiene altas cantidades de Escherichia coli, ¿no? Algunos tipos de E. coli producen toxinas que son muy dañinas para el organismo. Esta es la forma característica de una Escherichia coli. Mide como 10 micras de largo y como aproximadamente 1 micra de ancho. Esta es una colonia de coli que puede causar daño a personas de diferentes edades, ¿no? Principalmente a bebés. Personas que también tienen el sistema inmunológico muy debilitado también son susceptibles a tener este tipo de infecciones, ¿no? Causa fiebre, dolores muy intensos en el abdomen, incluso puede provocar algunos daños permanentes, ¿no? Se puede transmitir a través de carne contaminada, de leche contaminada, de alimentos, que es la principal fuente de contagio de este tipo de bacterias, y de agua contaminada. Este es cuando un niño está infectado, así se le puede ver el intestino con un montón de bacterias poblando, ¿no? De bacterias patógenas. En los Estados Unidos hay un montón de casos de diarrea infantil, pero en México pues hay muchísimo más. Y entonces nosotros estamos interesados en estudiarla pues para evitar el contagio, ¿no? Conociendo con mayor profundidad un agente que causa daño, nosotros podemos tratar de contener ese daño, evitar el contagio o tratar la enfermedad ya adquirida. Entonces, dentro de las E. coli hay una serie de bacterias patógenas que se van a distinguir o a nombrar de manera diferente dependiendo del órgano en el cual infecta, ¿no? Por ejemplo, hay una que causa meningitis, esto es daño en el cerebro, que se llama NMEC, ¿no? Y otras que causan daño a nivel sistémico, ¿no? O sea, a nivel generalizado. De la que vamos a hablar a continuación es de EPEC, es una Escherichia coli enteropatógena que va a causar daño a nivel del intestino. Esta E. coli enteropatógena es una bacteria que causa diarrea en bebés, principalmente en países subdesarrollados. Pertenece a una familia de bacterias junto con Escherichia coli enterohemorrágica, que es el agente causal principal que causa daño en adultos en los países desarrollados como Estados Unidos y en Europa, y de un patógeno de ratón que se llama Citrobacter. Este causa diarrea a los ratones de manera muy parecida a lo que causa EPEC a nosotros, ¿no? Y la capacidad para infectar de esta bacteria se encuentra codificada en una isla de patogenicidad. Esto es un fragmento de DNA que contiene la información genética que fue adquirida a partir de una bacteria, de otra bacteria, y que ahora E. coli utiliza para poder ser patógeno, como vamos a ver a continuación. Este es el caso de una bacteria enteropatógena que se llama enterohemorrágica. Aquí vemos cómo va viajando cuando nos comemos una torta contaminada con bacterias. Va pasando por el esófago, llega al estómago y después llega hasta el intestino. Y en el intestino llega y se encuentra con estas como pelitos, son microvellosidades intestinales. Son las responsables de absorber los nutrimentos y el agua de todos los alimentos que nosotros ingerimos, ¿no? Cuando llega ahí, la bacteria se da cuenta de que se encuentra en el intestino y empieza a expresar esta información genética que adquirió y que le confiere la capacidad de patogénesis, la isla de patogenicidad, que está compuesta por un montón de genes que son fragmentos de información genética que codifican para proteínas, en este caso para proteínas
de virulencia. ¿Ok? Y van a ver qué fascinante es. Empiezan a producir proteínas que van a formar una especie de jeringa, una microjeringa, con la cual van a inyectar a las células del intestino y las van a modificar. Entonces, aquí vemos cómo la maquinaria de la bacteria empieza a leer la información genética contenida en la isla de patogenicidad y después se empiezan a sintetizar las proteínas, diferentes tipos de proteínas, ¿no? Alrededor de 40 o 42 proteínas diferentes son las que se están produciendo, y de ellas se va a formar en la superficie de la bacteria un sistema denominado sistema de secreción tipo 3 o inyectisoma. Es como una jeringa a través de la cual la bacteria va a inyectar otra serie de proteínas que va a formar ella misma y que se van a conducir a través de este sistema hacia la célula del intestino. Entonces aquí podemos ver las bases de lo que son las jeringas o inyectisomas. Y estas son las proteínas que después van a ser exportadas a través de este sistema de secreción hacia la célula intestinal. Ahí van. Y entonces se empieza a formar lo que sería la aguja de una jeringa. Y con ella pinchan a la célula intestinal, formando un poro, a través del cual, a través de este túnel, van a ser enviadas una serie de proteínas. Claro que esto está en super cámara lenta, ¿no? Todo esto es muy rápido. Y estas proteínas que viajan a través de la aguja del sistema de secreción llegan hasta la célula intestinal y empiezan a modificarla. Algunas, como una que se llama TIR, sirve como receptor para otra proteína que está en la membrana de la bacteria para formar lo que se llama una adherencia íntima. La bacteria se queda prácticamente pegada a la célula intestinal. Y se empiezan a realizar una serie de modificaciones, por ejemplo, del citoesqueleto, que son las proteínas que van a darle forma a la célula intestinal para formar lo que se llama copa o pedestal, que es una especie de pedestal donde la bacteria se posa y las microvellosidades son eliminadas alrededor de esta. Si esto ocurre miles de veces, o sea, muchas bacterias infectan el intestino, lo que ocurre es que se pierden las microvellosidades, el intestino ya no funciona adecuadamente y tampoco absorbe el agua necesaria y se produce la diarrea y la deshidratación en el organismo. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Camina por donde quiere o por donde lo llevan? Así es, las bacterias de este tipo tienen flagelos con los cuales nadan, ¿no? O sea, ¿saben a dónde deben de ir? Y se guían a través de un mecanismo que se llama quimiotaxis. Esto es, van censando los niveles de nutrimentos, donde censan que hay más nutrimentos, hacia allá dirigen su nado. Y entonces, si los nutrimentos ya no hay un gradiente de ellos, se estacionan ahí, empiezan a consumir. Si empieza a escasear, buscan otro lugar con mayor concentración de nutrimentos y así se la pasan nadando. Cuando llegan al intestino, ¿no? Reconocen algunas señales que le indican que ya está dentro del intestino
y ahí es cuando forman el sistema de secreción para unirse de manera íntima a la célula del intestino y provocar todos los daños que ocasionan al final la diarrea. Sí. ¿Son varias? No, este es solo para que se pueda ver claramente lo que ocurre, lo que hace una bacteria, pues nada más se puso una en el video, ¿no? Pero sí, cuando hay una infección por este tipo de bacterias, son miles de ellas que al mismo tiempo están realizando este tipo de cosas, ¿no? Entonces al humano que se le infecta por esta bacteria no tiene nutrición. ¿No tiene qué? Nutrición. Bueno, en el momento en que ingieren las bacterias, si son una gran cantidad de ellas y provocan una infección generalizada, lo que ocurre es que se provoca la diarrea, ¿no? Entonces es indispensable que cuando la persona ya cursa con diarrea se le esté nutriendo y principalmente se le esté regulando la cantidad de líquidos. Por eso siempre recomiendan que uno tome suero, ¿no? Porque rápidamente con la diarrea se pierde gran cantidad de agua, ¿no? Y de nutrimentos, pero lo más importante es la pérdida de agua. Con eso es lo más grave que puede ocasionar, ¿no? Si nosotros empezamos a hidratar a la persona con diarrea, poco a poco su sistema inmune empieza a eliminar a las bacterias patógenas y ya se restablece después la flora intestinal. Pero es muy importante evitar que se deshidraten, sobre todo los bebés, ¿no? Que es una de las causas principales de muerte por diarrea en bebés, la deshidratación. ¿En cuánto tiempo se vuelve a restablecer la flora intestinal? Es variable. Por lo regular, si se trata adecuadamente, o sea, si se reponen líquidos y además hay la posibilidad de darle a la persona con diarrea algunos productos que van a restablecer la flora intestinal o incluso probióticos, ¿no? Que van a facilitar el crecimiento de las bacterias benéficas y que rápidamente vuelvan a adquirir las poblaciones adecuadas para poder volver a la normalidad. Sí. ¿Necesitan oxígeno para vivir estas bacterias? Estas bacterias son anaerobias, o sea, no necesitan oxígeno. Hay algunas bacterias que son anaerobias estrictas. Eso quiere decir que si hay oxígeno no pueden vivir, solamente en condiciones de bajo oxígeno o que no haya oxígeno. En el caso de coli, de la mayoría de las enterobacterias, son lo que se denomina anaerobias facultativas. Esto es, las E. colis, por ejemplo, pueden vivir con aire o sin aire, con oxígeno o sin oxígeno. Les da prácticamente lo mismo. Están equipadas para poder vivir en una u otra condición. Por eso, cuando el agua está contaminada, por ejemplo, las bacterias están sobreviviendo ahí, ¿no? Con oxígeno. En el intestino, que hay baja concentración de oxígeno, también están viviendo como si nada. Tienen esa capacidad doble. Una Sí. persona adulta podría morir por esa bacteria. Que si nos podríamos morir. Una persona adulta. Sí, en casos en los cuales nuestro sistema inmunológico esté muy debilitado, una enfermedad diarreica puede llevar a la muerte rápidamente. Sobre todo que hay otros tipos, por ejemplo la Escherichia coli enterohemorrágica, que además de hacer lo que vimos en el video, produce una toxina, y esa toxina lo que hace es dañar el riñón, ¿no? Y produce un síndrome que se llama urémico hemolítico, y que es una enfermedad muy delicada, muy grave. Ahora bien, vamos a pasar a otro tipo de bacterias que se llama Salmonella. Todo el mundo, sin excepción, yo creo, hemos estado en contacto con Salmonella. Nos da la famosa salmonelosis, ¿no? Es cuando uno va a comer taquitos a la calle o encuentra en algún puesto y lo comemos, ¿no? Y la Salmonella principalmente llega a través de la ingestión de agua o alimentos contaminados, y lo mismo viaja a través del esófago hacia el estómago, pasa hacia el intestino y ahí empieza a causar daño.
La diferencia entre Salmonella y E. coli que vimos en el video anterior es que esta Salmonella tiene la capacidad de infectar a las células del intestino de manera localizada, provocando diarrea, ¿no? Es una salmonelosis clásica que a medida que nosotros comamos grandes cantidades de Salmonella podemos infectarnos, pero si nuestro sistema inmune está lo suficientemente fuerte, rápidamente, salud, en cuestión de días, nuevamente recobramos la capacidad de mantenerlas a raya y de eliminarlas. Mientras que tiene otra característica importante esta Salmonella, que en algunas condiciones, por ejemplo, cuando el organismo está debilitado en su sistema inmunológico, esta Salmonella tiene la capacidad de penetrar a través de las células del intestino para llegar a otro tipo de células que se llaman macrófagos. Estos macrófagos normalmente son células de defensa de nuestro organismo. Cuando un bicho nos ataca o alguna sustancia nociva entra en nuestro cuerpo, los macrófagos se activan, van sobre ella, la engullen y la destruyen. Son unas células de defensa que tenemos que son muy eficientes. Pero esta bacteria se las logró ingeniar para poder entrar al macrófago y quedarse ahí e incluso multiplicarse dentro del macrófago y llegar a invadir otros órganos, por ejemplo el hígado o el vaso, y provocar una enfermedad sistémica y de prácticamente toda la vida que se llama fiebre tifoidea. ¿Okay? Por ahí tenían una pregunta. La bacteria anterior y esta bacteria se podrían encontrar. ¿Encontrar? O sea, chocar. Que se les territorio. O sea, que se puede hacer Que a la misma vez. que si podemos comer E. coli y Salmonella juntas. No. Que nos podríamos infectar de las dos. Ajá. Al mismo tiempo. Sí, bueno, espero que no, pero pues la posibilidad existe. Pero por lo regular, cuando hay alimentos contaminados, siempre hay una bacteria que prevalece sobre otras, porque ellas compiten entre sí por el lugar, por los nutrimentos principalmente. Que se infecten al mismo tiempo, pues no lo creo. Hay, por lo regular siempre hay una infección de un solo tipo de bacteria, aunque cabe la posibilidad de que haya infecciones múltiples, pero no sé con tanta frecuencia. Bien, ahora vamos a ver cómo le hace Salmonella, el otro videíto. Salmonella, estos son sus flagelos con los cuales nada, ¿no? Es ingerida a través de agua o alimentos contaminados. Muchas son destruidas por el ácido del estómago, pero muchas otras pueden resistir y llegar al intestino. Y ahí van una gran cantidad de bacterias. Otra vez llegan al intestino lleno de microvellosidades. Pueden formar microcolonias. Esto es un agregado de bacterias en un solo sitio del intestino. Y una característica similar de Salmonella con respecto a E. coli enteropatógena que vimos anteriormente
es la formación de estos sistemas de secreción, ¿no? Aquí es una caricatura de cómo forma el sistema de secreción a través del cual inyecta proteínas de virulencia. Estas proteínas van a viajar a la célula intestinal y van a modificar una serie de proteínas dentro de esta célula, modificando su función. Y a diferencia de E. coli, que se posaba sobre la célula intestinal y se quedaba ahí en su pedestal, ¿no? Esta modifica la membrana de la célula intestinal y esta la engulle, la envuelve, y la célula bacteriana se internaliza, se queda dentro de la célula intestinal. Miren, aquí se ve, esta es la bacteria en rojo, cómo se van formando estas como crestas que van a imbuir a la bacteria. En el interior de esta célula vuelve a formar otro sistema de secreción donde va a inyectar otra serie de proteínas diferentes que van a modificar nuevamente otras funciones celulares, ¿no? Si esto se hace cientos o miles de veces, ya se imaginarán el daño que va a ocasionar en el epitelio intestinal. Este va a ser prácticamente destruido en algunas porciones. Está siendo rasgado. Está siendo rasgado el intestino. Sí, está siendo dañado. Ok. Entonces hay bacterias que se quedan en la superficie del intestino y hay otras que pueden penetrar a las células y mantenerse en el interior de las mismas. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos contender contra estas infecciones bacterianas? Hay una serie de estrategias de los científicos que se dedican a este tipo de bacterias para tratar de eliminar el contagio, para tratar de eliminar en alguno de estos pasos que les mostramos en los videos, evitar que las bacterias puedan hacer daño a las células intestinales. Por ejemplo, tratar de evitar que se adhieran las bacterias a las células, ¿no? Tratar de interferir con el sistema de secreción tipo 3, que es con esta jeringa molecular, evitar que se forme o evitar que ya formada pueda lograr hacer contacto con la célula intestinal, ¿no? Tratar de eliminar a los genes de virulencia o tratar de evitar que se estén expresando, o interferir con la comunicación celular, o incrementar al mismo tiempo la respuesta inmune del organismo, para que con todas estas estrategias sea posible evitar el contagio de este tipo de bacterias. Pero nosotros, en la vida real, ¿qué podemos hacer? ¿Podremos evitar las infecciones? Yo creo que sí. Es una cuestión de higiene, sobre todo el tener la costumbre de lavarnos las manos con mucha frecuencia, sobre todo si tenemos que alimentarnos fuera de casa, con agua y jabón. Tratar de consumir en la medida de lo posible
alimentos desinfectados, alimentos que nosotros sepamos que están libres de bacterias. Por lo regular, cuando nosotros consumimos alimentos preparados en casa, baja de manera considerable la posibilidad de contagiarnos de este tipo de bacterias. Algo muy importante es consumir agua potable. A lo mejor a ustedes les parece algo lógico porque pues aquí todo el mundo tenemos agua potable y podemos consumirla, pero quizás la mitad de la población en México no cuente con agua potable. Así de grave es la situación. Y entonces, si no se cuenta con agua potable, encontramos pues, niños jugando en estas condiciones, ¿no? O bebiendo agua de esta calidad, donde claramente pues, es un cultivo bacteriano muy, muy importante, ¿no? Y entonces estas personas pues, son muy susceptibles a infecciones intestinales y de muchos otros tipos, ¿no? Y también lo que podemos hacer es mantener una dieta balanceada que se va a traducir en que nuestro sistema inmunológico esté lo suficientemente fuerte como para contender con algún tipo de bacteria que pudiera estar infectándonos. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar infecciones en bebés? Es muy importante que en nuestro país, como en el resto de países en vías de desarrollo, la diarrea todavía sigue siendo un problema de salud muy importante porque causa miles de muertes y miles de casos de diarrea al año a causa principalmente de PEC, de Escherichia coli enteropatógena, pero también de Salmonella y de algunas otras bacterias. Y entonces, una de las principales vías para tratar de evitar el contagio de los bebés es promover la lactancia materna, que últimamente ha perdido mucha fuerza porque estamos bombardeados de información errónea. Incluso los pediatras manejan informaciones erróneas. Hay gente que considera que es mejor la leche artificial, las fórmulas lácteas, que la leche materna, y están en un completo error, ¿no? Lo que se puede promover para evitar infecciones y además mantener al bebé en condiciones óptimas de salud es la lactancia materna exclusiva, que implica que no se va a dar al bebé ningún otro alimento o bebida, ni siquiera agua, durante los primeros meses de vida. Aunque también se puede permitir que se reciban gotas y jarabes como vitaminas y algunas otras medicinas si es que es necesario. Pero lo que queremos decir aquí es que la leche materna por sí sola tiene todo lo suficiente para mantener al bebé durante los primeros 6 meses de vida, inclusive sin darles agua. El agua la toman de la misma leche materna. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, recomienda para los bebés lactancia materna exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida y después combinarla con alimentos que se denominan complementarios, las famosas papillas, ¿no? A partir de los 6 meses y hasta los 2 años mínimo, ¿no? Esto parece sencillo, lo es, pero por desgracia nosotros tenemos que contender con información, por ejemplo, en la televisión. A ver ustedes, ¿cuándo han visto en una novela o en una serie de televisión una mamá que esté alimentando al pecho a su bebé? Yo creo que nunca lo han visto, pero sí han visto a unas mamás con sus bebés en las carriolas y con el biberón puesto, ¿sí o no? Es lo más común. Ese tipo de mensajes llegan a la población en general que no tiene acceso a una información más confiable, y entonces van con la idea de que es mejor alimentarlos con leche de fórmula, mientras que la leche ideal para un recién nacido es la leche materna, porque aparte de tener todos los nutrimentos necesarios para su óptimo desarrollo, ¿qué tiene? Tiene muchos componentes que le confieren protección contra enfermedades gastrointestinales, como el caso de PEC o de Salmonella. ¿Cómo qué tipo de componentes estamos hablando? Como la caseína o la lactoferrina, que son proteínas que van a evitar los contagios, van a mantener a raya a las bacterias, ¿no? Confiriéndoles alta protección a los recién nacidos. También en la leche materna hay inmunoglobulinas de la mamá,
que la mamá le pasa al bebé y le confiere protección. Hay otro tipo de enzimas o de proteínas como la lisozima. Hay algunos azúcares que son importantes también para establecer un mecanismo de defensa contra infecciones bacterianas. Y además, la leche materna es rica en vitaminas y células de defensa contra las infecciones bacterianas, ¿no? Y también contra infecciones virales. Es todo un cóctel preparado por cientos o miles de años de evolución que nosotros tenemos que utilizar para bien de todos, para bien de nuestros hijos, ¿no? ¿Y si la mamá no se alimenta bien, de todas maneras produce buena leche? Sí, hay estudios. De hecho, hay un estudio muy reciente practicado en México, en Cuautla, en Morelos, donde se evaluó la leche de una población indígena, de un grupo de mujeres de una población indígena de Morelos, donde tenían desnutrición desde moderada a severa y que estaban lactando. Entonces se analizó la leche materna comparada con otro grupo de mujeres que estaban bien nutridas, ¿no? Bien alimentadas, y se vio que prácticamente los componentes de la leche eran los mismos, a diferencia de las células del sistema inmunológico. ¿De dónde crees que estaban más altas? Con las pobres. Así es. Fue una sorpresa el encontrar que las células de defensa estaban más representadas en la leche de las mujeres indígenas desnutridas, y que desde un punto de vista biológico hace sentido por el hecho de que están más expuestas a muchos agentes infecciosos. Entonces, a través de la leche materna le están confiriendo la protección necesaria para que los niños sobrevivan. Obviamente, pues la calidad de vida de estas mujeres pues está muy deteriorada, porque el gasto energético que implica la producción de leche materna es muy alto, ¿no? Y es favorecido, o sea, incluso se gasta más energía cuando una mujer está lactando que para mantener otro tipo de funciones dentro de ella misma, ¿no? O sea, como que se le da prioridad a la síntesis de la leche sobre otras características. Por ejemplo, empiezan a perder el pelo, ¿no? Se les caen los dientes, ¿no? Pero la leche es de muy buena calidad. Las mujeres tienen unas venas especiales. A ver, permítame, no escucho. Tienen unas venas especiales para que pasen la leche. Sí, hay unos conductos especiales. La leche se forma en unos saquitos, ¿no? Donde se produce la leche, y de esos saquitos salen unos conductos que llegan hasta el pezón, y ahí y a través de ellos sale la leche. Ahora, por último, les quiero preguntar esto. ¿Ustedes creen que podremos utilizar a estas bacterias patógenas, pero ahora con fines benéficos? ¿Sí? Pues sí, yo también creo que sí. Y es lo que yo pretendo hacer en mi estancia aquí en el Centro de Nanociencias. Y rápidamente les comento de esta serie de flechitas. Son genes que codifican para las proteínas que forman el sistema de secreción tipo 3 en el PEC, esta jeringa molecular que vimos en el video, ¿no? Esta información genética está contenida en una isla de patogenicidad que se llama Li. Nosotros podemos extraerla, esta información, de la bacteria patógena, donde naturalmente se encuentra, y transferirla a una bacteria que no es patógena y es funcional. O sea, ahora la bacteria que no es patógena tiene la capacidad de formar estos sistemas de secreción, estas jeringas moleculares, y a través de las cuales nosotros ahora vamos a engañar a ese sistema para que inyecte proteínas que ahora causen beneficio en lugar de causar daño, ¿no? Como normalmente ocurre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a formar unas proteínas que les denominamos quiméricas. ¿Ustedes saben qué es una quimera? ¿No? Una combinación de varios animales. Una combinación de
de varios animales. Por ejemplo, un minotauro es una quimera, ¿no? Es un cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro, ¿no? O el centauro, que es un caballo con cuerpo de hombre y etcétera, ¿no? O hay unas quimeras muy artísticas que hacen nuestros artesanos en México, que hacen así como unos monstruitos de diferentes, formados de diferentes animales, ¿no? En este caso, las proteínas quiméricas son eso, son unas proteínas que vamos a formar a partir de dos diferentes. Por ejemplo, esta proteína, que se llama SPF, tiene un fragmento que es reconocido por el sistema de secreción para exportarlo, para sacar esta proteína a través del sistema e inyectarlo a la célula del intestino. Entonces, y esta otra proteína es una proteína que puedo utilizar para eliminar células cancerosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer con estas dos proteínas? Las voy a fusionar. Voy a tomar el fragmento que reconoce mi sistema de secreción y se lo voy a pegar a esta proteína que se llama CYP y que va a eliminar a las células cancerosas. Y entonces voy a obtener una proteína como esta. Si se fijan, esta es mi proteína, ¿sí? Y este fragmento de SPF ahora forma parte de esta proteína. Y entonces es una proteína de fusión o proteína quimérica. Entonces, esta proteína ahora es reconocida por mi sistema de secreción y la va a inyectar a la célula del intestino. Si en el intestino yo tengo células cancerosas, lo que voy a hacer es que esta proteína quimérica va a actuar contra esas células cancerosas en su interior y las va a destruir. Eso es lo que quiero hacer. Hasta donde vamos ahora es que nosotros logramos ya expresar a la proteína quimérica. Esta serie de banditas que ven aquí son proteínas que forman la bacteria, ¿no? Todas las proteínas que forman la bacteria aquí están representadas en rayitas. Y esta que es diferente y que está muy gorda es la proteína quimérica que yo estoy obligando a la bacteria a expresar, ¿no? Y además la puedo secretar a través del sistema de secreción. Aquí la ven. Si ustedes ven estas rayitas, son muy conservadas en todas las bacterias y en esta en particular se ve una banda diferente que corresponde a mi proteína quimérica. Entonces ya logré que se expresara una proteína que antes no podía expresar mi bacteria y ahora también la puedo secretar a través del sistema de secreción, ¿no? El paso que sigue ahora es tratar de que esta bacteria que inyecta esta proteína pueda destruir a las células cancerosas. Y así pues ya vamos a estar todos muy, muy felices. Este sistema que estamos desarrollando aquí en el CENIM, pues podemos incrementar la respuesta inmune mediante inyectar antígenos a las células. Podemos hacer una terapia antitumoral como la que les acabo de mencionar para destruir células cancerosas o inyectar anticuerpos para bloquear algunas vías de la célula que estén dañadas, por ejemplo. Otras aplicaciones pues es tratar de mantener a raya la proliferación de otras bacterias patógenas, por ejemplo, y conferir inmunidad a nuestro sistema para evitar el contagio de otro tipo de bacterias o utilizar este tipo de bacterias como vacunas, ¿no? Para evitar posteriores contagios por este tipo de bacterias patógenas. Y bien, creo que, bueno, y las ventajas es que vamos a usar bacterias que no son patógenas, pero que están modificadas tal que puedan llevar a cabo esta función de inyectar proteínas a las células del intestino. No son invasivas, son sensibles a antibióticos, por lo cual nosotros después podemos eliminarlas mediante la utilización de antibióticos, y son fáciles de manipular genéticamente para poder para que nosotros logremos que ellas hagan lo que nosotros queremos que hagan.
Y por último, pues el mensaje que les quiero dejar es que pues, las bacterias son muy necesarias, aunque algunas veces pues causen molestias. Oye, doctor, Muchas ¿es al gracias. revés? ¿Vale? ¿Es al revés su conclusión? Nosotros somos muy necesarios para las bacterias, ¿no? Ah, bueno, sí, también. Para estar congruentes Para con su los humanos. supervivencia, ¿no? Así es. Bueno, como es costumbre, estamos en la sesión de preguntas y respuestas, comentarios. Si alguien tiene, a ver, estamos.